Analicemos y estudiemos la posición de los pioneros y los contemporáneos en cuanto al tema de los 144,000. El libro Cartas y Manuscritos con Anotaciones, tomo 1, en la página 47 nos comenta: para José Bates, la idea de los 144,000 sellados al fin del tiempo parecía casi inimaginable a la luz de la manada pequeña de adventistas sabatorios que sumaban unos pocos cientos a lo sumo. En el libro de José Bates, Un sello del Dios vivo, en la página 39, la página 61 y en la página 62, se puede ver que José Bates se inclinaba a que los 144,000 es un número literal. También tenemos la posición en cuanto a los 144,000 del que era conocido como experto en profecía en su tiempo. Me refiero a Urias Smith. En la Review and Herald, el 10 de agosto de 1897, comentó: el número 144,000 debe ser un número definido, compuesto exactamente de tantos individuos. No puede significar un número mayor o indefinido, pues en el versículo 9 es identificado otra compañía que es indefinida en sus proporciones, por lo que es denominada una gran compañía, la cual ninguno podía contar. Si los 144,000 fuesen designados para representar tal número indefinido, Juan habría dicho en el versículo 4: y fue señalada una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las tribus de los hijos de Israel. Pero en vez de esto, él dice 144,000, 12,000 de cada tribu, un número que puede ser contado fácilmente. Obviamente, Urias Smith estaba inclinado a que los 144,000 es un número literal. Alguien que es contemporáneo a nosotros, el pastor Doug Batchelor, en línea tiene un programa que se llama Hechos Asombrosos. Es una página en inglés. Tiene un tema ahí titulado ¿Quiénes son los 144,000? Él da su posición en cuanto a este tema y comenta: por estas y otras razones, creo que el número 144,000 es una cifra precisa, es decir, literal. Así como hubo 12 tribus literales en el Antiguo Testamento y exactamente 12 apóstoles en el Nuevo Testamento, habrá 12 veces 12,000 apóstoles espirituales en los últimos días. Entonces, hemos visto que eruditos, pastores, están de acuerdo que el número 144,000 es un número literal. El apóstol Juan, el revelador, nos da la clave de la interpretación de los 144,000. Apocalipsis capítulo 7, el verso 4 nos dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados. La palabra clave es número. Un número es parte de la matemática y la matemática es la ciencia de la exactitud. Por lo tanto, un número se puede contar. Veamos algunos ejemplos. Lucas, el capítulo 22, el verso 3, en la versión antigua, traduce correctamente este verso. Las versiones modernas le omiten la palabra número. Lucas capítulo 22, el verso 3 dice: entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Obsérvese que se utiliza la palabra número para indicarnos que eran 12 exactos, ni uno más ni uno menos. También tenemos el ejemplo de Hechos capítulo 1, el verso 3, donde se nos dice que Jesús, después de que resucitó, se les apareció durante 40 días a los discípulos para entrenarlos. 40 días, es un dato muy importante. Pero Jesús nunca trabajaba solo, siempre estaba trabajando con el Padre y con el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos a 3 obrando en favor de los discípulos. Tenemos 2 datos. Primero, 40 días. Segundo, el número 3, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagamos una pequeña operación.
40 por 3 igual 120. 120 es el resultado del esfuerzo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso se puede corroborar en Hechos capítulo 1, el verso 15, y dice así: en esos días Pedro se levantó entre los hermanos, unos 120 en número, dice la versión antigua. Las modernas omiten la palabra número. Entonces, en esos días Pedro se levantó entre los hermanos, unos 120 en número. Es la misma cifra de la operación que realizamos, 40 por 3, 120. 120 son los que estaban reunidos para recibir el poder del Espíritu Santo en el Pentecostés. Esto prueba que la operación que hicimos es correcta. Esto prueba que cuando se utiliza la palabra número es algo exacto, ni uno más ni uno menos. Regresemos a el libro de Apocalipsis. En el capítulo 9, el verso 16, se nos da un ejemplo. El número de los soldados de a caballo era 200 millones. Y por si fuera poco, termina así: y oí su número. 2 veces se menciona número en Apocalipsis capítulo 9, el verso 16. ¿Por qué? Para enfatizarnos, para asegurarnos que es algo literal y no simbólico. 200 millones, un número literal. De igual manera, en Apocalipsis capítulo 7, el versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Al inicio se nos da el término número, pero también al final. Sí, también al final, bajo la frase de todas las tribus de Israel. Para ello vamos a ver un ejemplo en el libro de Josué, en el capítulo 4, el verso 5, dice: y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de Israel. Verso 8: levantaron 12 piedras de en medio del Jordán, como el Eterno había dicho a Josué, según las tribus de Israel. ¿Cuántas piedras levantaron? 12. ¿Por qué? Porque era conforme al número de las tribus de Israel. Cuando hablamos de las tribus de Israel, estamos hablando de un número literal, exacto, en este caso 12. Veamos otro ejemplo también, que lo tenemos en Esdras, el capítulo 6, el verso 17, la última parte, dice: y 12 machos cabríos en expiación por el pecado de todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. El número es algo literal, en este caso 12. Por eso cuando leemos Apocalipsis capítulo 7, el verso 4, y oí el número de los sellados, 144,000, ojo a esto, de todas las tribus de Israel, en esa frase está implícito el número 12, porque todas las tribus eran 12. Esto garantiza entonces que los 144,000 es un número literal. El testimonio de Jesús, que es 100% bíblico, consta de 22 lecciones. Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor explica capítulo por capítulo de dicho libro profético. Apocalipsis, el perfecto arte profético. El autor, su servidor, ministro Enoc Martín, donde explico
capítulo por capítulo del libro de Apocalipsis. Puede comunicarse con nosotros para recibir el combo completo y para recibir inclusive paquetes de libros para su entrenamiento. Puede contactarse directamente al número personal de WhatsApp de su servidor, el signo más, el 502 42 29 77 86.